Y bien, la ciudad de Lima tiene que crecer de una manera mucho más ordenada en el futuro. La idea es que tengamos una ciudad ordenada y una ciudad competitiva. Estamos en una economía abierta y Lima ya pues, Lima Callao llegan casi a los 10 millones de habitantes, en fin, es algo que necesita planificación y para eso se está terminando de elaborar el plan urbano de Lima al año 2035. Es el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao, así se llama exactamente. Y esto es algo que terminará de ser aprobado ya en la gestión de Luis Castañeda Locio, y es importante que sea conocido por esa gestión, porque en realidad para, digamos, armar esta mesa no hemos podido conseguir que venga alguien, digamos, del equipo de Castañeda Locio. De todos modos, estamos con, digamos, muy distinguidos especialistas en este tema, para comenzar con José García Calderón, que es coordinador técnico precisamente del Plan 2035, vamos con Jorge Ruiz de Somocurcio, que es un arquitecto urbanista, en fin, especialista en todos estos temas. Estamos también con Javier Sota Nadal, que es presidente de MAPE y bueno, es también conocido, es un arquitecto y urbanista y conocedor de estos asuntos, y con Pablo Secada, que es regidor de la Municipalidad de Lima. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quizás podemos comenzar preguntando ¿para qué sirve este plan? Exactamente qué es lo que, qué es fruto, para qué, cuáles son los resultados que busca, para qué sirve un plan de este tipo. Sí, los planes metropolitanos de desarrollo urbano son instrumentos técnicos que acompañan a las gestiones políticas, ¿no? Es un instrumento que tiene que tener una vigencia de unos 20 años, y el anterior plan, que fue del año 92, aprobado, vencía el año 2010, y creo que tampoco pudo ser actualizado en función de los cambios estructurales que se dieron en el año 92. Entonces creo que todos hemos experimentado un poco las consecuencias de tener un plan con poca potencia en los últimos 20 años, Hemos estado en el vacío los últimos 4 años. Si bien existía, pero definitivamente como se han desarrollado las cosas en la ciudad en los últimos 20 años ha sido distintas a como el plan los planteó, ¿no? Entonces es necesario que el plan vuelva a la vida, ¿no? Que se actualice y que a partir de ahora el plan acompañe las gestiones, ¿no? Para que pueda orientarlas a tomar las mejores decisiones en función de los desafíos reales que tiene la ciudad y también para aprovechar las oportunidades que están surgiendo, ¿no? Sin un plan es bastante difícil hacerlo, porque siempre estaremos condenados a hacer intervenciones aisladas, fragmentarias, ¿no? Por ejemplo, hacer una vía, un intercambio vial. Realmente así no se solucionan los problemas en la ciudad. Requiere tenerse una visión más integral y eso es lo que aporta un plan urbano. Bueno, exactamente, ¿cuáles serían las... digamos, un plan urbano sirve para que en el futuro no haya, me imagino, la ciudad no crezca por medio de invasiones, sino por medio de urbanizaciones planificadas, para que el tránsito circule pues de la mejor manera posible, para que haya un plan de transporte también orgánico, en fin, para que todo se ordene bien, ¿no? Sí, Esa es la idea. Definitivamente, ¿no? Es como un plan maestro que define cuáles son las acciones para el desarrollo de la ciudad en todos los aspectos que mencionas. Y por ejemplo, un desafío importante es que la ciudad es una ciudad muy poco densa, y la ciudad tiene que recalificarse y reconvertirse para poder en las zonas de baja densidad densificarse de manera adecuada y generar más áreas verdes, generar una ciudad más sostenible para que la población nueva esté más cerca de las zonas de trabajo, cerca de las zonas de servicio. Esto solamente se puede hacer con planes parciales que van a ir saliendo del plan metropolitano una vez que esté aprobado, y se están creando una serie de instrumentos de planes derivados para poder transformar, por ejemplo, zonas disfuncionales como las zonas industriales que tienen que reconvertirse y podrían ser zonas de vivienda a futuro o zonas de comercio y servicios, ¿no? Esto ayudará también a que la movilidad pueda darse de mejor manera en la ciudad, a poder coordinar con el Ministerio de Transportes y que se opte por el mejor sistema de transportes en la ciudad, que las líneas de metro pasen realmente donde hay demanda, que pasen por zonas donde se concentra la población para que pueda distribuirse de manera más rápida y eficiente en la ciudad. Pasa también para reducir los déficits de áreas verdes, por ejemplo. Con el plan se puede contribuir a reducir este 3.7 metros cuadrados por habitante que tenemos, que es bastante poco, ¿no? Y podemos incrementar un poco ese índice. Entonces, en todos esos aspectos donde, por ejemplo, los ministerios o el gobierno central solamente pueden participar sectorialmente, la municipalidad, por ser una entidad que tiene que velar por el desarrollo urbano integral, puede vincular todos estos aspectos, ¿no? Movilidad, medio ambiente, gestión del suelo, riesgos, ¿no? Y por eso es que el plan es tan importante para poder cubrir todos esos aspectos. Ahora,
¿Y ya está prácticamente terminado? Sí, ya estamos en lo último, estamos cerrando inicios de diciembre y esperamos poder ponerlo en difusión para que, de acuerdo a lo que establece la norma, ¿no?, se puedan recibir comentarios, aportes, ¿no? Esa sería ya en la siguiente gestión, que tendría la oportunidad de poder aprobar un plan que permitiría, como decía, establecer estas medidas en un lapso por lo menos de 20 años a futuro de la ciudad. ¿Y ese plan es un plan vinculante o es un plan, digamos, es una orientación? No, puede o no ser tomada por las gestiones. Como ha sido concebido, es un instrumento que sí permite acompañar a las decisiones políticas de manera práctica. Es un plan que no solamente tiene una memoria técnica y unos planos, sino también tiene un tomo normativo. Casi todo lo que está plasmado en la memoria técnica se está traduciendo también a una serie de artículos para que todos los instrumentos que el plan propone puedan existir oficialmente, ¿no?, y puedan acompañar, como mencionaba, el desarrollo de la ciudad. Yo creo que ese es un aporte que está planteando este nuevo plan. Javier, no sé si tenía algo que decir sobre este tema. Sí, bueno, lo ha explicado muy bien el director técnico del plan. Yo simplemente quiero añadir lo siguiente, que si uno observara desde arriba las ciudades del Perú, ahora que has estado en Paracas, en realidad es un centro urbano más o menos consolidado y un área barrial. ¿Y esto es producto de qué? De que los sistemas informales se han impuesto al Estado. Y Lima es la expresión visual objetiva de cómo esos sistemas informales se han impuesto a la ciudad. Es decir, el Estado peruano ha perdido capacidad de hacer ciudad. ¿Qué pretende? No solamente regular el crecimiento de Lima, sino rescatar el derecho que tiene un Estado civilizado de hacer ciudad. Perú no hace ciudad. Cualquier vía que tú construyas, está planteada una periférica, por ejemplo, va a terminar siendo invadida en los derechos de vía. Entonces, lo que yo quería añadir en esta rueda es lo siguiente, que este plan, que creo que ha sido trabajado con mucha seriedad, hay una nueva generación de urbanistas entre 27 y 35 años, más de 100, que se han trabajado arduamente, están creando la posibilidad de crear un plan, pero para eso se necesita dominio territorial. Creo que en la constitución política del país no está muy claro, está bien muy claro que se tiene que defender la propiedad privada, pero no se cae en la cuenta que la propiedad privada existe porque existe propiedad pública, y la propiedad pública en el Perú no está defendida, está inerme, todos se apropian de la propiedad pública. Entonces yo creo que esta no es una cuestión ideológica, un país civilizado organiza su territorio. El Perú es el único país de Latinoamérica que ha perdido su capacidad de organizar el territorio, ¿no? La minería informal, el transporte informal, las invasiones, el comercio informal, es decir, todos estos sistemas informales se han impuesto al Estado. Y no me estoy refiriendo a los informales, porque finalmente los informales son personas que tratan de sobrevivir, pero hay un sistema que este plan, en cuanto compete al territorio de la ciudad, tiene que ser, no tengo otra palabra, destruido, y realmente que el Perú recupere la capacidad de hacer ciudad. Por eso creo que los equipos técnicos que han realizado este plan deberían hacer visitas a todas las regiones, porque el caso de Lima es un caso paradigmático. Lo mismo sucedió en el Cusco, en Chiclayo, en Trujillo. Ica que tiene pleno empleo gracias a la agroindustria, no es sino viviendas muy precarias a lo largo de las vías urbanas y también las que conducen al campo. Sí, hemos perdido la capacidad ciudadana. Pero eso, ¿cómo recuperamos esa capacidad de organizar ciudad, esa capacidad de... Estás hablando de la formalización de la economía, estás hablando ya de palabras mayores, eso no está en el plan. El plan sí plantea el dominio sobre el territorio. Es decir, si se aprueban normas y esas normas devienen leyes de la República, como la ley del suelo, por ejemplo, el Perú comenzará a rescatar el derecho de hacer ciudad. ¿Qué establece, por ejemplo, la ley del suelo? Por ejemplo, que determinados usos solamente se pueden dar de esa manera, establece la funcionalidad general del territorio, establece áreas de protección, establece qué son áreas urbanas, etcétera, etcétera. Y hay documentos técnicos, pero sobre todo establece el comercio para que eso se ejecute. En este momento todos sabemos cómo es la rutina. Invades cualquier terreno, te quedas 30 días, te consigues el político, plantas una bandera y te eres propietario.
Y después, por ejemplo, se tiene que hacer el túnel que une el Rímac con San Juan del Lurigancho. Entonces, el Estado tiene que pagar cerca de 5 millones de soles para expropiar a unas casas que están encima, que fueron producto de una invasión y que Cofropi los tituló. Es decir, es la irracionalidad absoluta. Bueno, pero eso depende de la capacidad, no sé si el tema está en las leyes o en la capacidad del Estado de aplicar las leyes. Ese es el problema, ¿no? No sé, ese es un tema complicado, entonces va más allá de esta discusión, ¿o no, Jorge? Sí, no, pues mira, Naciones Unidas celebró este año en abril el 7º Foro Mundial de Ciudades, ¿no? Hubo más de 100 ciudades del mundo. Medellín, ciudad emblemática ahora, ¿no? Bueno, y una de las cosas que quedó claro ahí es que no hay ciudad que prospere, que crezca, que desarrolle sin hoja de verduta, no hay. Aquello de que la ciudad improvisadamente puede entrar problemas de falso, ¿no? ¿verdad? Porque hay también una suerte de satanización de la planificación, ¿no? Esto es un discurso de teóricos, arquitectos urbanistas, no, es absolutamente indispensable. Y tú revisas ciudades exitosas acá cerca, Curitiba, Santiago, Bogotá, Medellín, en todas hay una hoja de ruta para los próximos 20, 30, que se va cumpliendo. Cambia la gestión municipal y con algunos cambios se va cumpliendo, se va dando. Y eso convierte a la ciudad finalmente en un producto predecible, exitoso. ¿Y qué es lo que logras tú con predictibilidad y con la inversión? Hasta esa inversión, ¿no? Ahora, todo eso hay que meterlo efectivamente en algo que yo diría un nuevo sistema de gobierno. La ciudad necesita, para atender cosas o enfrentar cosas como las que dices ayer, un nuevo sistema de gobierno. Mira, ¿qué significa eso? Eso significa, ¿Cómo qué? Significa, por ejemplo, una ciudad con más competencias, entre ellas el territorio y el suelo. Otro, una ciudad que puede tener beneficios. La Municipalidad de Lima tenga más competencias. Los municipios metropolitanos, por ejemplo, que los hay varios, ¿no? Tengan competencias más y directas sobre el suelo. Obtener suelo público, que es con el cual tú puedes entrar, no excluyentemente en el mercado, eso es uno. Otro, el tema de las plusvalías, ¿no? Es decir, cómo la ciudad también se beneficia de épocas como el boom inmobiliario, cómo la ciudad puede tener para la ciudad parte de recursos que permitan atacar o enfrentar todas aquellas externalidades que se generan, porque las hay muchísimas, en transporte, vialidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Temas como esos. Pero otros temas son directamente competencia de Lima. Esta ciudad la hemos visto ya descuartizada en 43 distritos, que son 43 unidades de proyecto, de basura, de vaso de leche. Es absurdo, es un disparate. Lo ves ahora en municipios que no recogen la basura, simplemente. Habría que suprimir los distritos. No suprimirlo, porque eso ningún político lo va a hacer, pero sí puedes alentar que se integren. ¿Ya? Que se integren varios distritos, reducir el número de distritos. Que se integren en mancomunidades, por ejemplo. Ya mancomunidades por cuencas, la del norte, la del sur, la del este, hay algunos esfuerzos, pero que se integren y premiar esa integración. Que tengan un solo plan de desarrollo, que tengan un solo sistema de recojo de residuos, un solo sistema de protección del ambiente, y premiar eso, ¿no? Eso significa una visión justamente de gobierno distinta, diferente, ¿ya? Te decía, Lima es la única ciudad en América Latina que sigue creciendo con invasión de tierras. Antes ¿La única? La única, no hay otra. El crecimiento es ordenado, ya son cosas episódicas, ya algo en las favelas, o de repente en Colombia, pero este crecimiento manejado por traficantes, por vendedores, por pseudo cooperativas, ¿ya? Que son oleadas que cada año... ¿Cuál es la alternativa a las invasiones? Política del suelo y política de vivienda. ¿Entre quién? Entre el municipio y el gobierno central, así de simple. Yo te doy un ejemplo. Con el alcalde Barrantes no hubo una sola invasión. ¿Por qué? Porque se crearon los programas municipales de vivienda, norte, sur y esto. Se empadronó la gente que necesitaba vivienda y fue ahí a Huaycán, Panamericana Norte, Bamas del Sur, etcétera, ¿ya? Entonces sí es posible hacerlo. Pero otro elemento clave en el tema del gobierno es saber hacer alianzas con el gobierno central. Tienes que trabajar de todas maneras con el gobierno central. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura. Algo que no se ha sabido plantear, ¿no? Que ha quedado solamente a la voluntad del gobernante. De alguna manera habría que también orientarlo legalmente. Bueno, tenemos que me están pidiendo una pausa y regresamos. Muy bien, seguimos conversando acerca del plan metropolitano, pero estamos viendo que para incluso aplicar el plan, para que efectivamente el plan, que es un intento de la posibilidad del Estado de recuperar capacidad de hacer ciudad, como dice Javier Sota, pues quizás requiera algo más que el plan mismo, no lo sé. ¿Cómo ve este asunto, Pablo Secada, que ha estado en la Municipalidad de Lima todo este tiempo? Yo lo que diría es que esta es la política pública más importante de la ciudad, ¿no? Que a partir de un plan urbano se puede hacer un plan de transporte. Voy a poner un ejemplo. El plan coincide y ayuda a concretar la zonificación del Lurín,
no del Valle del Lurín, sino del sur del Valle del Lurín. Hay 5.000 hectáreas, 2.000 de las cuales se pueden dedicar a industria, que requieren que se amplíe el tren eléctrico, ¿no? Que requieren un periférico y que requieren obras en la carretera. ¿Cómo sabes qué obras de transporte tienes que hacer si no sabes hacia dónde va la ciudad? No. Esas 2.000 hectáreas que menciono equivalen a toda la industria que hay en Lima hoy. O sea, entre Argentina, Venezuela y Colonial hay la misma cantidad de industria que va a haber en Lurín. Claro, esa industria es la industria de la sustitución de importaciones, pequeñas fabriquitas, ¿no? La industria moderna es una industria de lotes más grandes. Yo lo he dicho alguna vez, empresas, una empresa japonesa, una empresa coreana tenían interés en hacer plantas de ensamblaje en Lurín. Eso se podría concretar si ese plan se aterriza. Entonces en Lurín podrías tener centros de educación tecnológica para jóvenes. O sea, la ciudad pasa a ser otra cosa. Vamos a pensar en la gente más humilde, el que llega y ocupa un cerro. Él no invade, a él le vende un traficante. Un traficante que tiene conexiones con el alcalde de turno, tiene conexiones con el Congreso, tiene conexiones con jueces, o sea, un mafioso. Y ese señor pasa 10, 15 años a tener títulos que le permiten tener agua. La empresa de luz le pone la luz típicamente más rápido que el agua, no, es privada, funciona mejor. No tiene caminos, no tiene muros, se le puede caer el cerro encima, hace ellos mismos sus muros con pircas. Todo eso cambia con un plan. Un plan que tiene que ser efectivo, y no me refiero solamente a que sean las leyes, tiene que ser efectivo porque tiene que haber la voluntad política de concretarlo. ¿Qué otra forma de verlo como economista? Permite predecir. Si yo sé cuándo va a cambiar la zonificación de mi barrio y cuándo puedo hacer un piso adicional, puedo predecir cuándo ahorro, cuánto ahorro, en qué invierto, en qué no invierto. Si no sé eso, estoy fregado. Si no sé si me van a cambiar la zonificación y se vuelve comercial o se vuelve lo que sea, no tengo ninguna posibilidad, y mi vivienda es mi activo más preciado. O sea, para una persona de ingresos bajos, sobre todo, su vivienda es su gran activo. Si el valor de ese activo se desconoce porque no hay un plan, ¿cómo puedo invertir, cómo puedo gastar, cómo puedo ahorrar? Bueno, pero nuevamente, ¿cómo hacemos para que el plan sea ejecutable, para que efectivamente el Estado o la municipalidad tengan la capacidad de planificar, de prever estas cosas, de que esto no sea tomado por la informalidad? Bueno, para empezar lo estamos haciendo ahorita al socializarlo, ¿no? Este plan debió empezar antes, lamentablemente no se hizo así, empezó un poco después, ¿no? Se debió hacer por concurso, no se hizo así tampoco, pero la mayoría de especialistas a los que he consultado me dicen que el plan tiene más virtudes que defectos, lo conversábamos antes de cámara también ahora. Entonces, lo primero que tiene que saber la gente es que esto no es un documento que han hecho unas personas ahí en el teatro, en el Parque de la Exposición, ¿no? Que se va a guardar en un cajón. Ese es un documento que es un intento serio porque Lima tenga un norte, tenga una hoja de ruta, como decía Jorge, y que vale la pena que todos sepamos que existe y cómo nos conviene. Eso no es un reto trivial, digamos, en un país sin instituciones, pero hay que hacer el intento, hay que ir a los medios, hay que difundirlo. Porque nos corremos el riesgo que venga la siguiente administración y decida que se va a un cajón. No. Te pongo un ejemplo, hay una visión de qué hacer con la Costa Verde. Y esa visión esta administración no la siguió, ¿no? En vez de convocar a privados para que hicieran inversiones y hacer las inversiones públicas que está haciendo la administración, todas salvo los espiones, optó por una inversión pública sola, ¿no? Entonces la Costa Verde va a funcionar en el verano, el resto del año vamos a mirar los puentes y las luces y los malecones vacíos, ¿no? Sí, pues. Entonces eso que no vuelva a pasar, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero digamos, un problema previo es cómo hacer efectivamente para ejecutar el plan. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Ya hemos hablado de adelantarnos a las invasiones, planificar la expansión, el crecimiento de la ciudad. Pero al mismo tiempo se está planteando la densificación de la ciudad. Es decir, no solamente planificar la expansión, sino que esta expansión se haga hacia arriba, ya no hacia los costados. Eso es lo que se entiende. Lo que a su vez permitiría la creación de más áreas verdes. Es una de las ciudades que tiene menos áreas verdes en el mundo, entiendo, Lima, ¿no es cierto? Entonces hay que aumentar las áreas verdes. Pero ¿cómo haces para incrementar las áreas verdes en una ciudad que ya está, digamos, donde no hay vacíos para utilizar en ese sentido? Sí, yo creo que las oportunidades que tiene la ciudad para reconvertirse generan justamente posibilidades de crear nuevas áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, en una manzana industrial donde los ocupantes ya quieren por voluntad propia trasladarse a una zona industrial nueva, por ejemplo, ¿no?
y las zonas industriales que están la mayoría de ellas ubicadas en zonas centrales, ¿no? Se puede reconvertir, cambiar los usos y crear zonas de vivienda con edificaciones que tengan por lo menos 50-60% de área libre, ¿no? Pero son edificaciones altas. Tú puedes tener, ¿no?, lotes pequeños, casitas que ocupan 50% de eso, más pistas, y probablemente tengas solamente 10% de áreas verdes. A ver, teníamos una imagen, a ver si la producción nos sigue en la discusión, teníamos una imagen de la densificación que nos habían enviado desde el plan. Este es el río Rímac, que representa una oportunidad de desarrollo para la ciudad. Actualmente es una zona con categorías más de usos residuales, ¿no?, y de transporte, pero ese debería ser el gran espacio público de la ciudad. Y aprovechar, por ejemplo, que se está haciendo la vía Parque Rímac, ¿no?, el Parque Cantagallo que se va a ejecutar, donde podría instalarse infraestructura para los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuperar el río, como todas las ciudades que tienen ríos, ¿no?, la ciudad mira hacia el río, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en Lima, no puede ser simplemente un corredor de transporte masivo, ¿no? A ver, siguiente. Esta es una tremenda oportunidad que tiene la ciudad en los lugares donde van a coincidir flujos de transporte masivo. En el sur de Lima, en la vía Panamericana, entre la llegada de Atocongo y de la vía expresa que va a empalmar con la Panamericana, hay una distancia de 800 metros entre esos dos puntos. Ahí pueden llegar a haber 200.000 personas por día, porque ahí va, ya actualmente está la línea 1 del tren eléctrico, va a llegar el metropolitano cuando se expanda la vía expresa. Por la carretera Panamericana puede entrar el tren de cercanías y ahí empalmar con la línea 3 del metro, puede llegar los buses interprovinciales, ¿no? Entonces toda esa confluencia de grandes flujos de transporte puede generar una centralidad nueva en el sur, ¿no? Y eso nos lleva al nuevo esquema de centralidades que tiene que surgir en la ciudad. No puede ser que solamente el centro no tenga servicio, comercio, trabajo, también la Lima Sur, la Lima Este, la Lima Norte requieren estos polos de desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo mismo. Ahí se ve la línea roja, la línea 1 que ya existe, y los otros proyectos que ya están en curso, ¿no? La expansión de la vía expresa también. Luego, este nuevo esquema de confluencia de líneas de transporte genera puntos de intercambio que son intermodales, estaciones intermodales donde uno va a poder bajar del metro y sin tener que salir de la estación, entrar al bus, ¿no?, entrar a otro sistema que permita llegar a su destino desde extremos de la ciudad. Esa es la estación central, ¿no?, donde podría coincidir. Va a coincidir la línea 2 con el metropolitano y los corredores de buses. De acuerdo. Siguiente. El patrimonio, por ejemplo, ¿no? Tenemos carencia de recursos para el patrimonio, pero podemos en nuevos modelos, con aprovechamiento de algunos espacios, ¿no?, por ejemplo en Mateo Salado, frente a la Plaza de la Bandera. Si es que la Plaza de la Bandera se concesiona, ¿no?, para que en el subsuelo pueda haber estacionamientos, un centro comercial y un museo de sitio, esto puede generar, ¿no?, con inversión privada, esto puede generar recursos para recuperar el sitio arqueológico. De acuerdo. Siguiente. Y generar este modelo de densificación alrededor de la Huaca con nuevos parámetros urbanísticos que permitan tener mayor transparencia y mayor cantidad de áreas libres en ese tejido. Si es que no sean nuevos parámetros urbanísticos, se van a densificar los lotes pequeños con edificios que no van a generar área libre, ¿no? Por eso es que mencionamos que sí se puede densificar y generar mayor superficie verde. Siguiente. Este es el esquema, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, en 2 hectáreas, 116 viviendas pequeñas, y 10% de área libre. O puedo tener 320 viviendas en la misma área con 50% de área libre. Es decir, con edificios. Con edificios, ¿no? Es un uso mucho más racional del suelo. Yo creo que cualquier ciudad sostenible del mundo aspira a esto antes que crecer en baja densidad. De acuerdo. Creo que esto ya, con esto terminamos, ¿o hay más? Y las zonas de Lurín, ¿no? La zona de Lurín. Sí, un modelo de cómo en la zona se tienen que desarrollar áreas industriales, áreas de parque tecnológico y áreas también residenciales, ¿no? Entonces esta mezcla de usos va a permitir que pueda surgir un polo industrial en condiciones óptimas. De acuerdo. Entonces, bueno, regresamos a la pregunta original. Hay que densificar incluso para generar más áreas verdes. ¿Cómo densificamos? ¿Hay instrumentos para eso? ¿Hay políticas para eso? Sí, se están identificando áreas de transformación de uso, donde se tienen que crear unidades de gestión y se tiene que estimular la acumulación de lotes, ¿no? Porque en los lotes pequeños se densifica mal. Entonces, cuando hay lotes más grandes, salen mejores edificios y es posible generar más superficie verde, ¿no? Por eso es importante que se gestione el suelo. Con proyectos aislados... Se gestiona el suelo. ¿Qué significa esa frase? No se entiende.
no solamente tenemos que abocarnos como municipalidad a hacer proyectos viales o hacer proyectos de parques, sino tenemos que entrar donde está la propiedad privada. Porque donde está la propiedad privada hay una lotización muy menuda, hay una zonificación que no corresponde con la dinámica de la ciudad y tenemos que cambiar eso. Entonces tenemos que cambiar con nuevos parámetros, con nueva zonificación y a partir de eso crear condiciones para que los mismos privados, ¿no?, empiecen a acumular lotes, empiecen a aprovechar que va a pasar, por ejemplo, la línea 2 del metro que pasa por la carretera central, ¿no?, que pasa frente a zonas residenciales de muy baja densidad, ¿no? Obviamente están desaprovechando que va a pasar una infraestructura de 6.500 millones de dólares y que debería representar unos ejes metropolitanos importantes porque el suelo corresponde a hace 20 años, ¿no? Como se ha normado el suelo, es de una ciudad de baja densidad, una ciudad pobre, una ciudad donde no pasa nada. Ahora, donde van a pasar esas infraestructuras hay que cambiar las condiciones del suelo para que surjan nuevos edificios, para que surjan usos mixtos, para que surja más área verde. Y el plan, digamos, de alguna manera establecería ese destino para toda la ciudad, es decir, cada espacio de la ciudad tendría su nueva para zonas estratégicas, para zonas estratégicas. Para zonas estratégicas. Eso es más fácil hacerlo en los ejes de movilidad, por ejemplo, ¿no?, donde los 16 millones de viajes diarios se van a concentrar. Es más fácil hacerlo en las concentraciones comerciales, ¿no? Entonces estamos identificando cuáles tienen que ser estas zonas para desarrollar los planes de transformación de usos. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con nuestros invitados sobre el tema de cómo vamos a tener en el futuro una ciudad ordenada, planificada, con este plan al año 2035. Está este asunto de Lurín, ahí habría hay la idea de crear parques industriales, ¿no? Eso es fundamental. Veo que también en Ancón han planteado una solución con viviendas, sí, todo, una especie de ciudad, además ecológicamente avanzada, con grandes cantidades de áreas verdes. ¿Eso es un proyecto que han desarrollado o cómo es la cosa? ¿Quién puede saber eso? Eso viene del Plan Regional de Desarrollo Concertado, ¿recuerdas? Hablamos de eso alguna vez, el que dio Henry Peace, ¿no? La visión regional establecía dos grandes áreas de crecimiento poblacional que complementaron la densificación, que la llamamos las ciudades autosostenibles del norte, en Pampas de Ancón, y la del sur, Pampas de Lurín y San Bartolo. ¿No? Autosostenibles porque tienen áreas productivas, no son solo dormitorios, tienen vivienda, equipamiento, salud, conectividad, un tren de cercanías que los lleva incluso a la periferia de la región, o la conecta con Lima, o sea, se autosostienen. Entonces, y en particular tienen una política especial, deberían tener, dirigida al sector menos solvente, para que no haya invasiones precisamente. Porque, hablando de ese momento, ¿quién te densifica la ciudad? El mercado. Porque le pones parámetros, acumulación de lotes, premios, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la demanda que no puede pagar eso? Con la demanda del 1,5 millones de limeños que hace 10 años, medio millón no pueden pagar. ¿A dónde van a ir? Para que no sean justamente clientes de los traficantes. Tienen que ir a una política de vivienda municipal y del Estado en zonas como las ciudades autosostenibles, en las cuales se plantean condiciones para este sector, de modo que no tengas tú un crecimiento por invasión, ¿no? El problema para mí de todo esto, Jaime, es que la gestión que viene no cree en la planificación. A mí lo que me preocupa es que Castañeda no cree en la planificación, ¿ya? Y tiene que hacerlo porque de lo contrario no hay lotero. O sea, quien va a gobernar las ciudades del caos. Lima no necesita ya más hospitales, más escaleras, estuvo bueno. Ahora Castañeda era otra ciudad, ¿no? Sí, con medio millón más de habitantes, ¿no? Y lo que hemos escuchado son muy pocas propuestas. Yo creo que esto, lo del plan, le ofrece una excelente hoja de ruta, Castañeda, que puede reajustar si quiere. Por ejemplo, hablando de planificación, Lima no es solo Lima a estas alturas, Lima es el Callao también, Lima-Callao, la unidad es Lima-Callao, y no hay ninguna entidad administrativa que reúna a las dos, ni siquiera la autoridad de transportes, porque no existe una autoridad única de transportes. Y hay un problema serio, por ejemplo, en el acceso al puerto del Callao, que tiene que ver con la competitividad del país, ¿no es cierto?, las exportaciones, las importaciones. Y eso, ¿quién lo planifica? Eso está, por ejemplo, acá en el plan urbano, es decir, se necesitaría un conjunto de obras, terrapuertos, conexión ferroviaria a los terrapuertos, accesos, en fin, no sé, eso está. Está, pero justamente por lo que mencionas, por esa condición absurda de que hay dos jurisdicciones dentro de una misma ciudad, lo que proponga Lima Metropolitana no puede ser normativo en otro territorio, como el Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos dejándolo a nivel de recomendación, la ampliación del puerto, del aeropuerto, ¿no? Pero esperamos que la siguiente gestión del Callao también se pueda vincular al desarrollo, porque la ciudad funciona como una sola. Es absurdo hacer dos planes urbanos. Tiene que ser un solo plan urbano. ¿Es una sola ciudad? Sí.
definitivamente. Sí, no sé la fecha en la cual se crea la provincia constitucional del Callao, pero evidentemente era una realidad geográfica y urbana absolutamente distinta. Hasta los años 60 había gente que le decía a la avenida Colonial la carretera, porque efectivamente de una ciudad a otra era una carretera y asaltaban al final. Asaltaban. Pero entonces se necesita un salto cualitativo en la normatividad del territorio. Así es. Obviamente la chalaquitud existe y la limiñetud existe, pero habrá un acuerdo en que se establezca efectivamente una sola unidad para este organismo que es único. ¿Dónde está la frontera entre Lima y Callao? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo que ese es un punto también que el plan implícitamente lo pone, porque es una reflexión orgánica sobre todo este territorio. Por ejemplo, hay proyectos que me parece que llegan hasta la frontera de Lima y Callao, ¿no? Porque me parece que el proyecto, el corredor que va de la Molina, la avenida Javier Prado, el proyecto de Granani y Montero, que va por la Marina, llega hasta la frontera porque no puede pasar más allá porque fue la municipalidad de Lima. Pero que eso es un absurdo. Tienes una super vía que de pronto se estrella contra la nada. Ya no ha habido ninguna coordinación entre el proyecto de la Costa Verde de Lima con la del Callao. En absoluto. El gobierno central ha invade permanentemente los fueros de la ciudad. Es uno de los pocos países del mundo en que el gobierno central se mete en cuestiones urbanas, y en este caso no ha habido ninguna coordinación. Y con respecto a lo que decía Pablo, en relación a que se han invertido los factores en cuanto a la Costa Verde, ha sido un plan estructurador que viene del 2009. En este plan estructurador hay una definición fundamental que define, y no podía ser de otra manera, por lo menos yo suscribo esto, y seguramente algunos de los que están acá también. La Costa Verde es un espacio público, básicamente es un espacio público, es borde de ciudad, es balcón hacia el mar. Ahora bien, ¿caben inversiones privadas ahí? Sí, pero sin que de ninguna manera se desvirtúe el carácter de espacio público de la playa de Lima. Entonces, en este momento lo que ha hecho la ciudad es invertir en la habilitación urbana, vamos a decir así. Y no estoy hablando de teoría. En este momento Magdalena hace mistura ahí, no sé qué les cobrará a los de mistura, está el del Circo del Soleil, y no sé qué les cobrará, y pueden haber otras actividades que pueden ser privadas, pero siempre de uso público, pero no se puede privatizar, y no puede haber peaje tampoco en la Costa Verde, ¿no? ¿Cuál es? Digamos, no necesariamente hay una contradicción entre el espacio público y el privado. Por ejemplo, yo no conozco mejor espacio público en Lima que el Arcomar. Ahí va todo el mundo, es un espacio público donde todo el mundo quiere ir. O los centros comerciales. Son espacios públicos por definición en donde la gente va y se pasa todo el día. Correcto. Entonces, totalmente no hay contradicción, al contrario. No hay ninguna. Precisamente el Larcomar es un excelente ejemplo. Yo quisiera, ya como ciudadano, que eran 3 o 4 Larcomares a lo largo. Pero no, es que a veces la privatización implica sí efectivamente la captura del espacio. Por ejemplo, la Marina, que ahí ha privatizado esa playa. Y no solamente ha privatizado la playa, sino que es la causante directa de que Barranco haya perdido su arena. Ahí tienes un problema, por ejemplo, serísimo, y yo no soy especialista, pero he conversado con especialistas, que la causa de la pérdida de arena en Barranco ha sido la marina que se construyó ahí. Pero a la larga, en el largo plazo, digamos, yo imagino toda la bahía de Lima llena de veleros, digamos, tiene que haber marinas. ¿Cómo no va a haber marinas en esta? Pero tendría que haber marinas al norte, donde no hay playas, y no precisamente ahí. Bueno, no sé, eso es otro tema, claro. Bueno, en realidad, mira, sobre el tema de las inversiones, justamente uno de los datos que daba el plan regional es que Lima necesita 50.000 millones de inversión, ¿ya? Vivienda, transporte masivo, donación urbana, etcétera. Y la única manera de mover eso es con alianzas público-privadas, no hay otra. Claro. Lo que tienes que hacer tú es poner los parámetros muy claros. Eso es que no existe, ¿no? Claro. Sí, pues de acuerdo. Y aplicarlos en la Costa Verde, por ejemplo. Pablo, tú fuiste refutado. No, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que haya, por ejemplo, un restaurante que está en la playa, como ocurre hoy día, que va básicamente destruido una playa, eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Pero sí queremos que haya inversión privada que complemente la inversión pública en la Costa Verde, ¿no?
pueden haber miles de espacios públicos y pueden haber otro tipo de inversiones. Pero un ¿no? restaurante, ¿es un espacio público o privado? Sí, pero no puede estar entre el... Es un espacio público. No puede estar entre el camino y el mar. Ya, ¿no? pero lo puedes poner en la Pero punta del acantilado, espigón, por como ejemplo, el caso ¿no? de La Rosa Náutica. como se llama la Rosa La Rosa Náutica, Náutica, claro. o puedes hacerlo pues bien pegado a los... Pero eso es justamente lo que hacen. Te dice cómo lo vas a hacer. ¿no? Claro. Pero no puede venir un señor, ¿no? Coimear al alcalde de Barranco del momento y hacer su Sí, no, de edificio acuerdo, ahí, ¿no? de acuerdo. O sea, eso es lo que no queremos, ¿no? La inversión que podría haber en la Costa Verde con un plan así público-privado es millonaria, ¿no? Y Jorge ha mencionado el dato, ¿no? Y quería referir a experiencias que he tenido como regidor. Hay interés de fondos internacionales en inmuebles, en transporte, de fondos nacionales. Las AFP se morirían por poder participar en el desarrollo inmobiliario de Lima, en el desarrollo de transportes, ¿no? En el desarrollo de estos espacios públicos. Cuando hablas con urbanistas acá y fuera de acá, ¿no? Yo tuve una oportunidad hace 4 años de escuchar a Jorge y a otros urbanistas en una conversación entre ellos de horas, muy interesante, y he hablado después con otros. ¿Y qué te dicen de Lima? Lima monumental, Lima precolombina, Lima que tiene mar, Lima que tiene 3 ríos, Lima que tiene 10 millones de personas. No piensan en Lima y Callao, piensan en Lima, ¿no? Todos quieren estar en los zapatos de José, ¿no? Y poder hacer un plan así, ¿no? Entonces, tenemos que entender la importancia de esto. Esto es una llave que puede abrir una oportunidad inmensa de inversión. Y no me refiero solo a estos grandes proyectos. Tú decías, ¿por qué no hay Larcomar? Yo soy socio de una pequeña empresa de asesoría financiera. Hace unos años hablamos con el principal operador de malls de Brasil, que está dispuesto a invertir $70 millones en un mall en San Miguel. ¿Por qué no ocurre? Porque hay un problema de derechos de propiedad. Una familia está peleada entre ellos y no se deciden a actuar, la municipalidad y un club de tenis. Así es, acá te puedo poner 300 ejemplos. No. Entonces, si tú empiezas a facilitar que se tomen esas decisiones, empiezas a poner planes que aclaran qué va a pasar en esa zona, la inversión viene. No, sí, pues, de acuerdo. Y olvídate de la cantidad de dinero que hay para hacer esto. O sea, los fondos grandes y las AFPs tienen para meter miles de millones de dólares en esto sin ningún problema, ¿no? O sea que incluso este plan, pese a ser de largo plazo, si realmente se aprueba, se puede convertir en un factor de reaceleración de la economía en el corto plazo, porque empezarían a venir inversiones, claro, no pero en el corto plazo, pero en el mediano. No, Jaime, fíjate, si me permites, una cosa fundamental es que corto, mediano y largo plazo está eliminado de acá. Porque el largo plazo comienza hoy día. Sí, pues, y una claro. ventaja que tiene este plan es que ya tiene proyectos específicos donde obviamente el capital privado va a ser el actor fundamental. Ahí no cabe la menor duda. ¿no? Eso es lo que te quería decir. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, y regresamos. Bueno, seguimos conversando sobre, digamos, los enormes beneficios y la potencialidad incluso para el crecimiento económico del país que tiene el plan urbano de Lima que debería incluir el Callao también. La inversión, esto facilitaría, digamos, canalizar una gran cantidad de inversión privada en una serie de proyectos. Pero, ¿qué pasa con los sectores, digamos, menos pudientes, más pobres, ahí donde la inversión privada no ingresaría? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuál es la problemática ahí? Sí, hemos identificado en el territorio de la ciudad cuáles son justamente estas zonas críticas. Principalmente están ubicadas en las zonas de las laderas, de las quebradas, de los cerros, ¿no? Hay 970.000 personas aproximadamente en zonas donde hay déficits de servicios, de accesibilidad, de vías. Las viviendas se autoconstruyen, son muy inseguras y es población principalmente de escasos recursos. Sí, y en riesgos, ¿no? Entonces se ha trabajado algunos proyectos como los proyectos urbanos integrales de Barrio Mío y se han identificado los costos aproximados que tendrían en dotarlos de equipamientos, de educación, equipamientos comunales, espacios públicos y accesibilidad. Estamos hablando de una cifra alrededor de 15.600 millones de soles, que es el desafío que tiene la ciudad. Pero la ciudad no puede aspirar a ser competitiva si es que tiene bolsones de marginalidad y de pobreza de esa envergadura, ¿no? Evidentemente la municipalidad no va a poder cubrir este desafío. La municipalidad tiene alrededor de 500 millones de soles anuales para proyectos de inversión, ¿no? Se requiere contar con la participación del gobierno central, ¿no? Porque como bien dices, probablemente en estas zonas críticas el mercado tenga menos interés de entrar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es redirigir más bien la inversión pública de manera inteligente en estas zonas para
desarrollar los proyectos de infraestructura, ¿no?, que creen mejores condiciones de desarrollo, pero también apostar por la formación de la población y desarrollo de sus capacidades para que no sea simplemente paliativos temporales, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío que tenemos a mediano y largo plazo en la ciudad. Mira, yo soy un convencido, Jaime, que Lima sí necesita un shock de inversiones, necesita, ya, de todas maneras. Si tú te pones a revisar qué proyectos emblemáticos importantes se han hecho en los últimos años, ¿no?, con excepción quizás de la línea del tren, que ha tomado más de 20 años, ¿no? Sí. Así, ¿no? Aparte de eso no hay, ¿no? Son pequeñas intervenciones sueltas, y hay condiciones para hacerlo. El Perú tiene perspectivas de crecimiento económico en los últimos años, Lima tiene un potencial enorme, hay recursos, hay atracción, hay sinergias, tiene mejores oportunidades que otras ciudades, está mejor posicionada en la cuenca del Pacífico, es una ciudad de interconexión bisagra, es decir, por donde la veas, tenemos un escenario extraordinario para poder hacer, ¿no?, alianzas público-privadas de inversión. Y están identificadas en el centro histórico, en la Costa Verde, en el cinturón ecológico, en las autosostenibles, ¿no? El centro histórico es otro recurso absolutamente subutilizado, donde no ha habido inversión, no se ha, digamos, recuperado el centro histórico, cosa que otras ciudades que tienen centro histórico ya hicieron hace tiempo, como Quito, México. Y lo que se está despoblando además, ¿no?, porque hay inversión privada, pero básicamente que es comercio de oficinas, ¿no?, con este grupo de Artexeles, ¿no?, que está bien, de acuerdo, pero no es eso, pues el centro tiene que tener vida, tiene que vivir gente, ahí tiene que haber, ¿no?, gente residiendo, haciendo cultura. ¿Y ahí cuál es el tema? ¿Por qué no se ha avanzado en eso? Ahí se necesita, se necesita mucho financiamiento también, ¿no? ¿Cuál es el problema con el centro histórico? Yo creo que el problema no es el financiamiento, el problema es que no hay políticas públicas, el financiamiento sobra. No hay ni siquiera hablamos del centro histórico. Me voy un ratito al tema de los cerros, ¿no? En los cerros lo que hay que hacer es un programa de APPs, financiado por el Estado. Y suena un montón de dinero, pero el paquete que acaba de anunciar el gobierno, que a todo el mundo le parece que no es gran cosa, son 6.000 millones de soles. O sea, para un país del tamaño del Perú, con una economía que tiene la capacidad de endeudarse que tiene, que prácticamente no tiene deuda y que tiene un tan mal uso del gasto público, hacer varios programas de alianzas público-privadas en los cerros, en los que las mismas personas que viven ahí, como lo hacen todos los domingos en faenas, van a trabajar y se van a contratar para mover tierra, para poner obreros y camiones a empresitas chiquitas de la zona. Eso sería una medida mucho más importante que las medidas que ha dado el gobierno para reactivar la economía, ¿no? Entonces, no es que faltan recursos, lo que falta es decisión, visión y planes, ¿no? Bueno, quizás en esa área Castañeda podría tener una visión, ¿no? Porque ese es su área. Visión y planes, eso es lo que lo caracteriza. Pero no creen eso. Bueno, sí, pues... Tienes que invitarlo, ¿ah? No, claro que sí, por supuesto, estamos tratando de invitarlo. Pero tiene que hablar después de que lo invitas, no solo invitar. Bueno, entonces me parece que estamos... queda siempre el tema, ¿cómo es posible? Regresemos al asunto de Lima y Callao. Cuando se regionaliza el país, cuando se crean las regiones, seguro era la oportunidad para resolver ese problema, porque si hubiera podido crear la región Lima-Callao, o Lima en general, Lima-Callao, incluyendo Lima Provincias, porque Lima Provincias también forma parte del hinterland de Lima-Callao, no es entonces hubiera podido ser todo una sola región y hubiéramos tenido ahí los instrumentos para hacer una planificación conjunta, pero no, Callao tiene un gobierno provincial y encima una región que comparten exactamente el mismo espacio, perfectamente superpuestos. Esto es un absurdo total, pero vaya usted a quitarle el gobierno regional a Callao, eso es una especie de... pero habría que hacerlo, no vamos a crear una especie de supragobierno regional. ¿Cómo resolvemos eso? Pero hay que resolverlo. Es parte de las medidas, Jaime, cuando decíamos estructura nueva de gobierno, tiene que tocar eso, entre otras cosas, un nuevo marco legal. ¿Ya? Esa es otra gran reforma que habría que emprender. Esas son las reformas estructurales que tiene que hacer el Estado, ¿no? Sí, pues. Por ejemplo, simplemente por analogía, en el tema universitario, hay una universidad, creo que es la de Huancayo, que tiene como 30 facultades. Y se supone que una facultad debería tener por lo menos 3 o 4 especialidades. Pero ¿qué han hecho las universidades públicas? De cada especialidad han hecho una facultad. ¿Por qué lo han hecho? Porque hay decano, consejo, secretario, claro. Es decir, una fuente de empleo. Claro. Entonces, desgraciadamente, la regionalización ha terminado siendo una fuente de empleo en el Perú. Y cuando sí, pues, la idea inicial era que había que regionalizar para aplicar planes racionales al territorio.
Sí, pues. Y se ha convertido en una fuente de empleo. A ver, quítenle pues las regiones ahora a los departamentos. Va a ser un proceso largo, pero alguna vez el Perú tiene que caminar por los caminos de la racionalidad, ¿no? En algún momento. Por lo pronto, Lima y Callao. Por lo pronto. Por lo pronto, para dar un ejemplo. Y lo que mencionas es importante porque hay que tener en consideración que la escala de la ciudad puede llegar en el 2035 probablemente a desbordar los límites de la provincia. O sea, Lima como ciudad, ¿no?, podría tener a llegar un área de influencia que llegue, por ejemplo, a Cañete o a Huacho, ¿no? Entonces es importante que el territorio esté bien estructurado. Tenemos que lograr que la mancha urbana de la ciudad se rompa, ¿no?, y deje de crecer por agregación, donde siempre la gente que llega al final o la población más humilde es la que se pone al final, ¿no? Entonces, si tenemos un tren de cercanías, por ejemplo, ¿no?, ya sería posible que uno pudiera vivir a 1 hora de la ciudad en un barrio que esté conectado, pero que no es la continuidad pobre de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que también se vea la escala territorial en la planificación de la ciudad. ¿Y se plantean qué trenes de cercanías en este plan? Sí, ya se está considerando. Hay una iniciativa inclusive, ¿no?, ya en proinversión para un tren que vaya desde Ica hasta Piura. Yo creo que el primer tramo puede ser el norte chico y el sur chico y permitiría articular, ¿no?, y encontrar un equilibrio entre la ciudad y el norte chico y el sur chico. Uno podría vivir en Huacho, en Barranca, uno podría vivir, ¿no?, en Cañete y podría acercarse a la ciudad sin que la ciudad tenga que ser una mancha continua de zonas marginales, ¿no? Entonces esto debería llegar, por ejemplo, a la zona sur, el tren de cercanías, a Tocongo, y ahí uno tomaría los sistemas de transporte del interior de la ciudad. Cambia la línea 3, cambia el metropolitano, cambia, ¿no? Entonces de esa manera hay una relación equilibrada y compensada entre la metrópolis y sus áreas de influencia. De acuerdo, interesante. Bueno, no sé si hay algo más por desarrollar. Quisiera agregar algo. O sea, estas grandes reformas requieren de instituciones, ¿no? Sí. Y de que políticas públicas se sostengan a través de administraciones, y eso no es lo usual en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La guerra de guerrilla. O sea, difundir esto, ir al Congreso, ir al Colegio de Arquitectos, invitar a empresas inmobiliarias, invitar dirigentes de barrios, ¿no? Y que todos sepan de qué se trata para que la probabilidad de que ocurra aumente, ¿no? Sí, pues, bueno, ahí me compete a mí un papel que es, por ejemplo, hacer una reunión como esta, la difusión de una cosa que, digamos, debe ser apropiada, como dicen algunos, por la ciudadanía. Sí, mira, creo que una de las mejores cosas que está dejando esta gestión, a la que yo he sido crítico de muchas cosas y en otras reconozco que hay cosas muy buenas, creo que el plan y el PRDC tienen definitivamente más virtudes que defectos, como decía Pablo, estoy convencido de eso, ¿no? Creo que a la ciudad le da una visión integral, ¿ya? Creo que esta gestión le entrega documentos a la que viene, a la que tú haces una lectura integral con proyección a 20, 30 años de la ciudad y con instrumentos que te indiquen qué cosa es lo que debes tocar, qué es lo que debes hacer, ¿ya? Eso es clave. Creo que Castañeda te va a tener que reinventarse, lo cual no es imposible. Además sería, creo, una no, es un hombre creativo, ¿no? Es un hombre creativo. Pero tiene las herramientas sobre la mesa, un momento de crecimiento económico del país, de la ciudad lo mismo. Podría ser se me preguntaba en una entrevista si era pesimista o optimista. Yo sería optimista, podría ser una excelente gestión siempre y cuando respete, ¿no?, estos instrumentos que le están dejando, esta visión global de ciudad que se le está dejando, documentos que han sido concertados, consensuados, discutidos, ¿no?, que los puede reajustar. Puede de modo cambiar prioridades porque su gobierno tiene otra cosa, qué sé yo, ¿no? Pero lo básico, el esqueleto, el camino, el derrotero está indicado, ¿ya? Creo que ese sería el mensaje, ¿no? Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo su participación. Ha sido una conversación muy interesante, con visión de futuro, el tipo de discusiones que necesitamos para saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí a donde queremos ir. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.